Hola con todos, muy buenas tardes. Bienvenidos todos a este seminario web, este webinar organizado por el Centro de Entrenamiento Tecnológico. Mi nombre es David Grillo. El día de hoy les voy a presentar un webinar, un seminario acerca de todo lo concerniente a cableado de red, a cables de datos, a cableado en general para conexión de datos, para conectividad de radioenlaces y de servicios de enlaces y de comunicación inalámbrica. Uno pensaría, pero bueno, si estamos hablando de conectividad inalámbrica, ¿qué tienen que ver los cables con la conectividad inalámbrica? ¿No? Y por ahí que uno dice que como que no hay mucha correlación entre la conectividad inalámbrica y los cables. Pero efectivamente, quizás viéndolo desde ese lado, muchos le restan importancia al cable que utilizamos para los equipos inalámbricos, ¿no? Pero definitivamente, por más que la comunicación que vamos a usar en los enlaces va a trasladarse, va a transportarse de forma inalámbrica, eh, al final todo esto va a recaer o va a llegar a un cable, ¿no? Y a ese cable es el que nos vamos a referir hoy, ¿no? ¿Qué características debe tener? ¿Qué propiedades debe tener para poder transportar correctamente la información hacia el radio inalámbrico que va a encargarse de hacer la transmisión de datos, ¿no? Y obviamente no puede ser cualquier cable. Vamos a ver algunas características importantes que deben tener los cables al momento de utilizarlos para estas aplicaciones. Bueno, antes de comenzar, nada más comentarles que pueden ustedes hacer sus preguntas, sus consultas durante el seminario. Este seminario va a ser un poco breve, así que les pido su total atención, ¿no? Si es que tienen la oportunidad de prestar atención a la pantalla, sería muy bueno. Este seminario igualmente, si es que para los que no tienen la oportunidad de estar tomando atención completa al webinar, va a estar siendo grabado, está siendo grabado, y va a publicarse en nuestro canal de YouTube, que pronto volverá a abrirse. Hemos tenido problemas con el canal de YouTube, que lo habíamos abierto hace poco, pero eso se está solucionando y ya en los próximos días va a estar nuevamente habilitado. Y van a estar publicándose los webinars que estamos reproduciendo mes a mes. Un agradecimiento a todos los que nos siguen, a todos los que ya están constantemente ingresando a nuestros webinars, a los que recién ingresan a nuestros webinars también un gran agradecimiento por tomarse el tiempo de estar aquí. Y bueno, nada más vamos a comenzar con el tema de hoy, que básicamente son cables de red, accesorios, cableado de datos para radioenlaces o para servicios WSP. Básicamente radioenlaces, tanto servicios cuando hablamos de WSP estamos hablando de distribución de Internet para los wireless Internet Service Provider, los proveedores de Internet inalámbrico, pero también aplicable a radioenlaces en general, tanto enlaces punto a punto como punto a multipunto, ¿no? Entonces, un poco explicando qué tienen que ver los cables en los enlaces, tienen que ver mucho, ya que el cable es el que se encarga de trasladar todos los datos hacia el radio, ¿no? Y al momento en el punto receptor es el que se encarga de recepcionar los datos que recibe el radio y trasladarlos hacia la red que vamos a tener internamente. Si ese cable no es de buena calidad, no está bien conectorizado, si es un cable que se debilita fácilmente o se corroe o se maltrata con el tiempo, rápidamente nuestro enlace o por más bueno que sea nuestro enlace, por más excelente que esté bien conectado y por más potente que sean nuestras antenas, la comunicación va a ser mala, va a tener problemas y normalmente a veces muchos le echan la culpa al enlace, ¿no? Muchos a veces le echamos la culpa a la lentitud del enlace, a las caídas, a los problemas, le echamos la culpa a la interferencia, al equipo, a la antena, cuando en realidad a veces no nos damos cuenta que el verdadero problema se encuentra en los cables, probablemente, ¿no? Vamos a hablar un poco de eso el día de hoy. Para comenzar, bueno, hablarles un poco de la marca Dixon. Este webinar está orientado un poco a hablar de los cables de la marca Dixon. Dixon es una empresa, una compañía que maneja mucha variedad de cables en el mercado, ya desde
casi 20 años, ¿ya? Y es una de las marcas que maneja mayor variedad de cables, tipos de cables de red y accesorios eh, dentro de su categoría en el mercado. Es una de las marcas con mayor variedad de cables disponibles en el mercado, ¿no? Así que Dixon tiene no solamente cables, sino también accesorios como jacks, patch panels, plugs y muchos accesorios más que pueden complementar sus soluciones de cableado. Y con Dixon nosotros podemos armar un cableado completo, ¿no? Ustedes pueden tener con Dixon desde los cables de tendido horizontal hasta los patch cords, pasando por los patch cords, jacks, patch panels, placas vacías. Este, También pueden tener ordenadores de cable, van a tener jacks, incluso bandejas de fibra, si es que utilizan fibra óptica. Todo ese tipo de accesorios pueden encontrarlos ustedes en la marca Dixon y en distintas categorías, no solamente las categorías simples, sino categoría 6 e incluso también cable categoría 6A. Y pronto incluso Dixon va a tener a la mano patch cords categoría 6A y plug categoría 6A, ¿no? Así que eso también va a ser una parte muy interesante del portafolio. Vamos ahora a ver algunos conceptos primero de cableado antes de hablar un poco del tema de las características de los cables, ¿no? Por ahí, para refrescar algunos conceptos o aclarar algunas ideas a los que aún no lo tienen muy claras. Eh, Básicamente los conceptos, lo que uno debe tener en cuenta al momento de utilizar un cable, ya es sus características físicas y la normativa que utiliza el cable, ¿no? Hay distintos tipos de calidades de cable que están normadas internacionalmente en base a categorías, ¿no? Entre ellas están las más comunes o las más conocidas, la categoría 5E, categoría 6 y categoría 6A, entre las más comunes en el mercado. Hay soluciones propietarias, obviamente, que también se van a encontrar, como categoría 7, 7A, que ya son soluciones quizás ya difundidas por distintas marcas de forma propietaria, ¿no? Pero en general, en lo que es, digamos, de alguna manera, categorías estandarizadas, de alguna manera se podría llamar, están categorías 5E, 6 y 6A. ¿Cuáles son las diferencias entre estas categorías? Básicamente es la frecuencia soportada del tendido de cable, ¿no? Ahí es donde radica la diferencia entre las categorías, la frecuencia soportada. ¿Y por qué esto es importante? Porque al momento de transmitir datos a través del cable, los datos son transmitidos a través de una frecuencia, digamos, con un ancho de banda de frecuencia. Eh, y si el cable no es capaz de soportar la frecuencia de transmisión o el ancho de banda de transmisión de los datos que van a pasar, obviamente no se llega a la velocidad eh, deseada en la comunicación, ¿no? Entonces, básicamente, este es uno de los parámetros que más nos debemos fijar al momento de adquirir un cable o al momento de diseñar o implementar un cableado, la frecuencia soportada del cable. Normalmente esto ya está bastante establecido, ya en realidad hacer cálculos en este tema ya no, es no hay que hacerlos porque ya están establecidos en la mayoría de cables, ¿no? Para categoría 5E, la frecuencia soportada, normalmente en la mayoría de cables es alrededor de 100 MHz. Algunas marcas le podrán decir más, le podrán decir que puedes pasar los 250 o 300 MHz en categoría 5E. Eh, Teóricamente sí, quizás hay pruebas de laboratorio donde en algunas marcas te indican que el cable supera largamente los 100 MHz, pero digamos dentro de la norma, dentro de lo estándar, normalmente el cable categoría 5E tiene una frecuencia, un soporte de frecuencia de alrededor de 100 MHz. Y a partir de ahí es donde nosotros podemos determinar más o menos hasta qué velocidad podría soportar el cable, ¿no? Al momento de la comunicación. En este caso, el categoría 5E es un cable que puede soportar hasta 1000 megabits por segundo o puede soportar conexiones gigabit Ethernet. Esto va a depender de la calidad del cable digamos, la distancia de tramo de cable que vamos a utilizar, ¿no? Obviamente, en distintas calidades hay cables que te pueden asegurar un tramo completo de 100 metros,
una velocidad gigabit. En la mayoría de casos los cables categoría 5E llegan hasta gigabit de Ethernet, pero en tramos cortos, ¿no? Eh, ya va a depender de tipo de conexión, va a depender de las características de la conexión, ¿no? Pero no, normalmente no llegan a la velocidad de 1000 megabits por segundo en un tramo completo. Este, en lo que es Dixon, en este caso, si queremos llegar a 1000 megabits, tendríamos que usar categoría 6, es recomendable utilizar categoría 6 para este tipo de aplicaciones. Eh, las aplicaciones de categoría 5E, el cable categoría 5E es el cable que aún sigue siendo más utilizado en toda la mayoría de aplicaciones, en realidad, tanto en uso doméstico, oficina, pequeña, mediana, negocios pequeños, ¿no? Para radios está recomendado para los CPEs, básicamente ya que los tramos de cable que utilizan los CPEs en los radioenlaces multipuntos son muy cortos, ¿no? No pasamos de los 15, 20 metros, en algunos casos hasta 25 metros, y normalmente la mayoría de puertos Ethernet de los radios son 10-100 megabits, ¿no? Ya recientemente se están empezando a utilizar radios con puertos Ethernet de 1000 megabits, ¿no? Pero igualmente para los tramos, la distancia de los tramos de cable que se utilizan en los CPEs, en el lado receptor del usuario, eh, por más que el puerto sea 1000 megabits, el cable categoría 5E cumple sin ningún problema la velocidad de transmisión. Así que si vamos a recomendar esta categoría para un escenario en lo que es radioenlaces, yo le recomendaría básicamente para los tramos de conexión en los CPEs, ¿no? En cuanto a categoría 6, es un cable más grueso, si ustedes ven ahí en pantalla, el calibre es 23 AWG, AWG es American Wire Gauge, es el grosor, el diámetro del cable, que se mide en una proporción de milímetros. Categoría 6 normalmente, en la mayoría de casos, es más grueso, ¿no? Mientras menos sea el AWG, es más de mayor grosor en el cable. El cable de categoría 6, por norma, soporta alrededor de 250 MHz. En algunos casos van a encontrar 200 o 300 MHz. Más o menos es el rango de frecuencia soportada de categoría 6. La velocidad soportada de categoría 6 es mayor a 1000 megabits. Muchos se han utilizado para comunicación de 2 gigabits de Ethernet, ¿no? Eh, este cable tiene una cruceta en el medio, separador de cables, para poder hacer la separación de los hilos. ¿Por qué este separador? Este separador sirve un poco para darle un mayor aislamiento a los pares, ya que los pares tienen, tienen o soportan una frecuencia más alta. Entonces se opta por darle una mayor separación para poder aislarlos un poco unos de los otros y evitar autointerferencia entre los pares, evitar inducciones eléctricas que puedan deteriorar la comunicación, ¿no? Mayor trenzado que categoría 5E, sí, el cable de categoría 6, si ustedes se dan cuenta, es más, si ustedes ven la imagen, ven con atención las imágenes entre el cable de categoría 5E y categoría 6, se van a dar cuenta que ligeramente hay un mayor trenzado en los pares de categoría 6 frente a los pares de categoría 5E. Normalmente al mayor trenzado aumenta la frecuencia soportada y podemos tener una mayor calidad de comunicación. Eh, así que eso es un poco lo que ayuda a poder soportar, tener mayor frecuencia soportada. Obviamente a mayor trenzado también necesitamos mayor cantidad de cable, ¿no? En la misma distancia, ¿no? Obviamente más cobre, vamos a utilizar más cobre en el cable de categoría 6, por eso que el cable de categoría 6 es ligeramente más grueso en su estructura, ¿no? Es ligeramente más grueso y por el mayor trenzado y obviamente por la cruceta que también hace que el cable sea más grueso y más pesado, ¿no? Categoría 6A ya es un cable, digamos, de frecuencia superior, pero ¿por qué? ¿No? Si ustedes ven en la imagen dice calibre 23 AWG y categoría 6A, los cables categoría 6A también cuentan con el mismo grosor de cobre, ¿no? Del hilo de cobre es el mismo grosor que categoría 6. Entonces, ¿por qué soporta más frecuencia? Por el aislamiento,
¿no? Normalmente categoría 6A cuenta con una platina, una malla de aislamiento, algunas veces entre los pares o alrededor de todos los pares, lo que produce una mayor aislamiento, y a mayor aislamiento obviamente mayor frecuencia soportada. Obviamente también el cable soporta, tiene un mayor trenzado y, y soporta una velocidad normalmente en tramos cortos alrededor de 10 gigabits por segundo, ¿no? Recomendado para las redes o las conexiones 10 gigabits, en lo que es categoría 6A, ¿no? Las aplicaciones en lo que es categoría 6, yo lo recomiendo más para lo que es, si lo vemos por el lado de radio enlace. Categoría 6 es recomendable para las torres, para las estaciones base, ¿no? Ya que normalmente la mayoría de estaciones base ahora cuentan con puertos gigabit de Ethernet, y los tramos de conexión, los tramos de cable que se utilizan son más largos. Podemos tener torres de 30, 40, 50 metros de altura, ¿no? Y no solamente hay que contar con la altura de la torre, sino también de las instalaciones internas de las que sube el cable, ¿no? No es lo mismo que en un domicilio, donde el cable normalmente llega a un punto muy cercano al radio. En lo que es estaciones base, desde los equipos de comunicación hasta el radio, puede haber un tramo bastante largo. Así que ahí es donde se aplica mejor, o es más recomendable usar categoría 6, ya que nos va a dar una mejor performance en tramos largos, ¿no? Y categoría 6A también, básicamente porque cuenta con un mayor aislamiento, una mayor inmunidad al ruido y la interferencia electromagnética, cosa que vamos a hablar más adelante en la estructura de los cables, pero también puede ser muy importante, ¿no? Entonces, aquí tienen algunos detalles diferenciales de las categorías de cables, tanto categoría 5E como categoría 6. Entonces, viendo un poco estos conceptos, eh, vamos a seguir viendo algunas características principales de los cables. Lo que es el tipo de conductor, esto es algo que también tenemos que fijarnos. ¿Por qué entra esto en detalle? Porque actualmente vamos a encontrar cables de distintas características, ¿no? En la antigüedad, o bueno, siempre se ha tomado en cuenta que el cable de red es un conductor de cobre, ¿no? Actualmente hay cables que no son conductores netamente de cobre, ¿no? Normalmente los cables deben ser o son de cobre sólido, ¿no? Con el diámetro de grosor que ya vimos anteriormente según la categoría, ¿no? Los cables vienen eh, en cajas de 305 metros, ¿no? ¿Por qué 305 metros? En realidad son cajas de 1000 pies, ya que pasándolos a medida en metros es 305 metros, ¿no? ¿Ya? Y es el cable sólido de cobre. El cable sólido, todo cable sólido está recomendado para instalaciones de cableado horizontal o cableado troncal, ¿no? Normalmente, cuando vamos a hacer una estructura de cableado desde, en este caso, en una red interna, una estructura de cableado de conexión hacia las PCs, es recomendable 100% usar cable sólido. Para el tema de radios, también es recomendable usar cable sólido, no solamente porque debemos tener una buena rigidez en el momento de llegar hasta el radio, sino porque estos cables van a soportar energía, van a soportar PoE, y para el PoE es indispensable en tramos largos usar cable sólido, ¿no? Es muy, muy importante para mantener la conductividad del voltaje eléctrico que vamos a darle al radio, ¿no? También se maneja el cable CCA, o el cable del aluminio recubierto de cobre. Este cable es más barato, bastante más económico, ya que es un cable de aluminio, que tiene una lámina de cobre que cubre toda su estructura, ¿no? ¿Por qué por qué este cable funciona en el mercado? Ya que en realidad la recomendación siempre va a ser usar cable sólido. Este cable funciona debido a que al momento de transmitir los datos, los cables, la mayor cantidad de energía o una gran cantidad de energía se acumula en los bordes del hilo conductor. Entonces, el aluminio, el aluminio, la cubierta de cobre logra transmitir
gran porcentaje de los datos que se transmiten a través de los hilos de cobre y puede llegar a transmitir una porción de datos importante. Definitivamente este tipo de estructura de cables está más recomendado para uso doméstico, ya para uso de aplicaciones muy simples. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, a veces en casa queremos pasar un cable desde de una habitación a otra o pasar un cable de internet del primero al segundo piso, solamente para internet o solamente para darle internet a una PC que está a 5 o 10 metros de distancia. Si es solo esa aplicación, realmente podemos utilizar un aluminio recubierto de cobre y en realidad no tendríamos mucho problema, ¿no? Si es para aplicaciones quizá digamos, fuera de uso de datos, por ejemplo, videoporteros o otro tipo de aplicaciones de este tipo, también podríamos usar aluminio recubierto de cobre. Eh, ¿Dónde no es recomendado? En radioenlaces. Realmente, yo sé que el costo por ahí que llama la atención y uno quiere o adquiere, compra, por el costo, compra los equipos, los cables SA para radioenlaces, realmente no están recomendables, no son recomendables para radioenlaces. No es lo ideal utilizar este tipo de cables debido a la poca o a la gran resistencia que tiene frente a la energía y tiene una gran absorción de interferencia electromagnética. Así que es un cable que atenúa muy rápido la señal eléctrica y también absorbe mucha interferencia. Entonces, no es un cable realmente recomendado para enlaces. Si lo van a utilizar, un cable de CCA, limítense a usarlos en conexiones de CPE, ¿no? Conexiones cortas, distancias cortas de CPE que no pasen, por lo menos que no pasen de 10 a 15 metros. Si necesitan conexiones mayores a 20 metros, yo les recomiendo pasar a usar cable de cobre, ¿no? Así que esa es un poco la recomendación de este tipo de cables. Yo sé que el costo es más barato, pero en realidad uno debe pensar más en proteger bien los equipos que está utilizando, más allá de abaratar costos en ese sentido, ¿no? Vamos a ver un poco los tipos de cable que se manejan en Dixon. Antes vamos a ver algunas consultas que me comentan por acá. Me dicen, ¿cuál es la distancia que puede tener de nodo a nodo en las diferentes categorías? Alex, de nodo a nodo, ¿te refieres desde un switch a una PC o desde un router hacia un radio? En realidad la norma de cableado, las normas de cableado establecen que el canal de comunicación, el canal de conexión de datos entre de un dispositivo a otro no debe pasar los 100 metros. Sea cual sea la categoría, así tengas categoría 5E, categoría 6, el canal completo no debe pasar de 100 metros. Ahora, ¿en qué consiste este canal completo? Consiste en la conexión de link, que es la conexión troncal, que no debe pasar de 90 metros, y de ahí las conexiones eh, con patchwork, ¿no? Digamos que uno podría tener un link, un cable troncal horizontal de hasta 90 metros y luego usar patchwork de hasta 5 metros. Eso es lo que indica la norma de cableado, ¿no? ¿En qué influyen los megahertz, José? Lo hablábamos, es la frecuencia de transmisión, es la frecuencia soportada de transmisión de los cables. A mayor megahertz, a mayor frecuencia soportada en el cable, puedes pasar más cantidad de datos y obviamente la velocidad de transmisión aumenta, ¿no? Recuerden que los cables de red no se miden por megabits, ¿ya? Este es un error a veces que se comete mucho, ¿no? Uno va a comprar un cable y le dice, ¿quieres cable de 100 megabits o de 1 gigabit? La velocidad o los cables en realidad no se miden por gigabits o por megabits. Los cables no ven megabits, los cables son un medio físico, que lo único que interpretan son megahertz, frecuencia, ¿no? Entonces, son señales eléctricas o electromagnéticas que se miden por frecuencia. Entonces, los cables se miden, digamos, más que todo por la frecuencia soportada y por la categoría. Si uno va a buscar un cable, debe buscar o categoría 5E o categoría 6, ¿no? Según la necesidad que tenga. Pero no por los megabits. ¿En qué influyen los megahertz en los cables si nosotros usamos tráfico de MPS? Justo es lo que estaba explicando José Chávez. Lo que sucede es que el cable es un medio netamente físico que transmite señales electromagnéticas. Eso es justamente lo que estaba explicando, ¿no? Entonces, no se puede medir por megabits porque los megabits por segundo
miden ya comunicación de datos, ya cuando los datos ya están digitalizados, cuando ya están los datos procesados, ¿no? Y normalmente lo que negocian los megabits son las interfaces de red, ¿no? Sean interfaces cableadas, los puertos, los switches, los routers, las tarjetas de red, ¿no? Y en lo que es inalámbrico, las interfaces de radio inalámbrica, ¿no? Los equipos que tienen estándar N, estándar AC, que miden 300 megabits, 150 megabits. Esos son los que negocian los megabits por segundo, que ya se ven en lo que es la capa 2, capa de enlaces, ¿no? Los cables son capa 1, medio físico netamente, y obviamente ahí no se pueden medir megabits, ¿no? Me dicen si hay RJ45 categoría 6A, está por llegar, nos está llegando plug RJ45, me imagino que te refieres al plug, RJ45 en categoría 6A. Vamos a ver algunos detalles de accesorios también para que ustedes lo vean. Bueno, aquí hay una tabla de cables de datos Dixon. Esta presentación se las puedo compartir también, se las voy a compartir. Se las va a compartir desde su correo electrónico directamente a través de nuestras cuentas de SET. Así que estén atentos a su correo, probablemente durante los próximos días se les va a compartir. Y aquí está, digamos, una tabla donde explican los modelos de cable que tenemos en Dixon, para que ustedes los encuentren fácilmente, ¿no? Tanto por la categoría, el blindaje, esto lo vamos a ver en un momento, ¿no? Y la chaqueta. Vamos a hablar un poco de eso también, ¿no? Ok, entonces el cable sin blindaje, ¿qué es? Es un cable que no tiene, que solamente tiene los conductores recubiertos ¿no? por sus, con su cobertor, de los hilos cobertores de plástico que tienen, el recubrimiento que tienen, ¿no? Que le dan los colores, y la chaqueta, ¿no? No hay en intermedio ningún tipo de blindaje. Este tipo de cables lo tenemos en categoría 5E y categoría 6, tanto en hilos de cobre como en hilos SA, ¿no? Y con chaquetas estándar CM y también con chaquetas LSZH, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de la chaqueta LSZH? Es que la chaqueta LSZH no emite gases tóxicos al momento en el que se incinera, ¿no? El LSZH es un tipo de chaqueta que está ya muy requerida en muchas instalaciones, en oficinas, en centros de datos, en todos tipos de cableados, en realidad, más que todo en lugares públicos, eh, porque al momento de incinerarse esta chaqueta no produce humo, o produce un humo muy tenue, ¿no? Y no emite gases tóxicos, a diferencia de la chaqueta PVC de plástico convencional, que al momento de incinerarse produce un humo muy tóxico, uno que a veces uno en los desastres, en los incendios, los desastres no ocurren porque se quema uno, sino porque se asfixia, debido al humo tóxico de los cables o de los plásticos, ¿no? Estos cables no emiten un humo tóxico, el LZH, y obviamente el impacto a la salud, al ambiente es mucho menor, ¿no? Esto cada vez no es una norma el SZH, o sea, no hay una norma que obligue a usar el SZH, pero sí hay más que todo normas de defensa civil o de las entidades de protección ambiental, la protección del consumidor, que exigen que las empresas cuenten con esta característica en los cables, ¿no? Recuerden que el SZH no es solamente una chaqueta que se utiliza solo en cables de datos, también hay cables eléctricos, cables de automatización, distintos tipos de cables que usan LSZH también, ¿no? Tanto para interiores como para exteriores, ¿no? Entonces, actualmente ya la mayoría de cables en la marca Dixon, ¿no? Ya cuentan con chaqueta LSZH. Eso es en cables UTP. ¿Cuál es la diferencia con el cable con blindaje o el cable STP, o algunos lo llaman UFTP o FUTP? Un momentito. En realidad, ¿cuál es la diferencia? Que ya hay un blindaje entre los entre los pares del cobre y la chaqueta. ¿En qué ayuda este blindaje? Varias cosas, ¿no? En cableado de interiores, básicamente el cable blindado, el cable con blindaje, lo que ayuda es eh,
poder tener varios cables en una misma canaleta, por ejemplo. Si nosotros tenemos muchos cables, así como ven en la imagen, una transmisión con muchísimos cables en el mismo ducto, en la misma canaleta, en la misma rejilla, el problema va a ser de que entre ellos se genera mucha inducción eléctrica y mucha interferencia. Entonces, para aislar cada uno de los cables que vamos a pasar, que vamos a subir o vamos a comunicar, se recomienda tener una platina, ¿no? O una protección. Y eso es lo que, en eso ayuda el blindaje de los cables, ¿no? ¿Y qué ayuda también? También en exteriores, al momento de pasar el cable a través de las torres, a veces subimos 2, 3, 4 cables para los radios, a veces tenemos en una torre varios radios, varias estaciones base. Igual vamos a sufrir la misma interferencia o la misma inducción eléctrica. En exteriores también los cables están expuestos a inducciones eléctricas de distintos tipos de transmisión, ¿no? Alrededor vamos a tener señales de otros radios, vamos a tener señales muy potentes de torres celulares, de torres de radio, de televisión, ¿no? Señales también de celular. Entonces, esas señales pueden producir inducción eléctrica, interferencia eléctrica en los cables y quitan performance. Obviamente, el cable blindado lo que va a hacer es mantener, sostener, aislar el cable de estas inducciones y va a mantener eh, la velocidad de transferencia y va a mantener la calidad de la comunicación, ¿no? Hay dos tipos de blindaje, el blindaje en cada uno de los pares, que es más digamos, más minucioso, o simplemente el blindaje alrededor de los pares, ¿no? Aparte también está el cable SFTP, que cuenta con no solamente un blindaje, una platina, sino también una malla, ¿no? ¿Para qué sirve la malla? La malla lo que va a hacer es hacer una protección adicional, básicamente para un ruido que se llama los ruidos de baja frecuencia. ¿Cuáles son los ruidos de baja frecuencia? Los ruidos más que todo producidos por torres muy cercanas, torres celulares o torres de transmisión en muy baja frecuencia, que están cercanas a las torres de comunicación o a las torres que vamos a usar para nuestras estaciones base. Esta muy baja frecuencia ya no es, a veces ya no es suficiente el blindaje simple, la lámina de blindaje de los cables para poder soportar ese ruido de baja frecuencia, y para eso se usa esta malla de protección adicional que va a permitir una mejor resistencia a los ruidos de baja frecuencia. ¿Dónde se recomienda el cable blindado? En realidad yo personalmente lo recomiendo en todos los escenarios. Ustedes pueden colocar cable blindado incluso en los CPEs, no solamente en las torres, sino en los CPEs, sería lo ideal, ¿no? En el caso que, digamos, por un tema de costos no puedan utilizar cable blindado en todos los casos, por lo menos se utilizan en las estaciones base, ¿no? Y si pueden utilizar cable SFTP sería mucho mejor, ¿no? Para las estaciones base o más que todo para los radios transmisores en los lados punto a punto, ¿no? Si vamos a usar conexiones punto a punto, yo recomendaría cable blindado en ambos puntos de enlace. Ahora, para estos modelos de cable, definitivamente estos modelos de cable, si van a estar en intemperie, deben tener protección, ¿no? Estos cables no son cables de exteriores. Ese es un dato importante. No basta con que el cable tenga blindaje para que sea de exteriores. O sea, el cable blindado, un cable blindado, no necesariamente es un cable para exteriores, ¿no? Es un cable que va a tener inmunidad frente a inducción eléctrica o inducción electromagnética, pero no va a tener protección necesariamente frente a intemperie. Entonces, para exteriores, debemos usar un cable con chaqueta de exteriores, que es distinto, ¿no? ¿No? Muchos a veces confunden que al simplemente poner un cable blindado ya estamos teniendo protección en exteriores. No necesariamente, ¿no? Bueno, como les decía, cable para CPEs, puede ser un cable UTP, Dixon 7050, por ejemplo, cable de cobre. Yo recomiendo siempre cable de cobre. Eh, y bueno, obviamente el problema de usar este tipo de cables es que no viene con un hilo de aterramiento, ¿no? Nosotros podemos usar el blindaje del cable también como una especie de aterramiento, pero estos cables no vienen con aterramiento. Así que en realidad yo solamente recomendaría en CPS, pero para este tipo de cosas yo recomendaría otros cables que vamos a ver más adelante, ¿no? Y para estaciones base, bueno, lo que es categoría 6, que también requieren protección,
y el SFTP, que sí es un cable que viene con una protección, un hilo de aterramiento para, para protección eléctrica. Vamos a ver un poco los cables exteriores, pero antes vamos a ver algunas consultas que me hacen por aquí. Con cable sólido te refieres al tipo BC, Julio, a ver, por favor, clarifícanos un poco tu consulta. No entiendo a qué te refieres con BC. Me dices con cable sólido te refieres a BC. A ver si puedes explicarme un poco más, un poco mejor tu pregunta. ¿Cuáles de esas categorías, cuál de estas categorías de cables se puede recomendar para una instalación de cámaras de seguridad mediante UTP? Santos, bueno, depende de la cámara de seguridad que vas a usar, pero definitivamente Santos te recomiendo cable de cobre, ¿no? Y por lo menos que esté blindado. Para el tema de cámaras, en realidad no, al menos que esté en intemperie, no es tan crítico el tema de descarga eléctrica, porque las cámaras no están en lugares tan altos como los radios, como los radioenlaces, pero sí que sea el cable de cobre y si puede ser blindado sería mejor, ¿no? Puedes usar un cable UTP sin blindaje para cámaras analógicas, si es para cámaras IP, definitivamente sí te recomendaría cables blindados, ¿no? ¿Cuál de estos tipos es recomendable para instalar en sectoriales, Víctor? Vamos a hablar justo de los cables recomendados para enlaces, que son los cables con chaqueta exterior, ¿no? Disculpe, para el ejemplo de la primera imagen se ve distintos cables pasando por una bandeja. ¿Cuál cable con determinado blindaje recomienda? ¿No? Si quieres saber cómo se regresar a la imagen, te refieres a esta. Eh, sí, si te refieres a esa imagen, me dices cuál cable con determinado blindaje recomienda. En realidad, cualquier cable que tenga blindaje, en realidad, bueno, el cable STP es suficiente, ¿no? En este tipo de casos porque son aplicaciones más de interiores. El cable SFTP lo recomendaría si es que estamos pasando cables con alta tensión de repente o cables con PoE, ¿no? Si vamos a tener cables con energía, con PoE, vamos a hablar de eso un rato, ahí sí recomendaría definitivamente un cable con un blindaje más fuerte como el cable SFTP, ¿no? Si es que vamos a pasar muchos cables con PoE, ¿no? ¿Ya? Y si son solamente cables de datos, basta que sean cables STP, no hay ningún problema, ¿no? Bueno, vamos a ver si hay más consultas. A ver, un segundo. Me dicen, ¿hay algún problema si tengo cable categoría 6A y le pongo un RJ45 categoría 5 o 5E? Paul, esta pregunta sí me la han hecho varias veces. Sí hay problemas, definitivamente. ¿Por qué? Para empezar, el cable categoría 6A es un cable más grueso y va a ser muy difícil que los hilos del cable categoría 6A puedan ingresar en un plug categoría 5E, ¿no? Va a ser muy difícil que lo puedas trimpear, si es que te refieres al plug RJ45 de categoría 5E. Va a ser casi imposible, en realidad es muy difícil y en realidad la conexión te va a quedar muy mal y vas a tener problemas, ¿no? Lo otro es que va a haber un desacople de impedancias, eso se llama. ¿Por qué? Porque el Plus categoría 5E tiene una cantidad de cobre menor a un Plus categoría 6 o categoría 6A. Entonces, la conductividad que le va a dar el Plus va a ser menor a la del cable y digamos que eh, eso va a reducir mucho el ancho de banda de comunicación. Entonces, definitivamente no es nada recomendable poner un plug RJ45, un plug categoría 5E, ¿no? Si lo llevamos esto a los jacks, también tampoco es recomendable. Probablemente en el jack sí sea más fácil de colocar, ¿no? Si sea posible poner un jack categoría 5E en un cable categoría 6A, pero definitivamente la caída la disminución de tasa de datos, de velocidad, de referencia va a ser bastante fuerte. En realidad no valdría la pena invertir en un cable categoría 6A y para poner jacks o categoría 5E. En realidad no tiene mucho sentido. Así que si va a invertir en cable categoría 6A, coloquen
jacks y plus categoría 6, ¿no? Listo, vamos a ver cables para exteriores, o ya los cables que sí son para más recomendables netamente para enlaces. Y estos cables son los cables con chaqueta de exterior, definitivamente, ¿no? Estos cables, como el 8041, por ejemplo, es un cable de cobre sólido, ¿no? No es SSA este cable, es cable sólido con una platina, una recubierta de platina y un hilo de aterramiento, que es como un hilo de aluminio, que es un noveno hilo, se le llama, de aluminio, que me sirve para conectarlo a los bornes de aterramiento de los radios, ¿no? O a los bornes de aterramiento de los plugs. También hay plugs RJ45 para exteriores, ¿no? Y este hilo debe estar conectado a ese plug para poder aterrar, para poder dejar que los radios hagan descarga a tierra a través de los cables, ¿no? A través del cable UTP. ¿Por qué? Porque existen radios que no, a veces no tienen un borne de aterramiento, ¿no? Ahí van a encontrar equipos que no tienen borne de aterramiento y descargan a través del mismo plug RJ45, ¿no? Esto, por ejemplo, se ve mucho en los radios de la marca Ubiquiti. Ubiquiti, la mayoría o casi todos los radios de exteriores no cuentan con un borne de aterramiento. Y la descarga eléctrica la hacen a través del RJ45, por eso que ustedes van a ver el conector RJ45 del radio, lo van a ver blindado. Entonces, ese blindaje hace contacto con el plug blindado, y el plug blindado a su vez hace contacto con el hilo de aterramiento, y con eso genera la descarga a tierra, ¿no? Entonces, es muy importante. Este es el tipo de cable ideal para exteriores en todas las aplicaciones, tanto para torres, bases, como para CPEs. En realidad, este sería el cable que yo recomendaría siempre para este tipo de aplicaciones, ¿no? Entonces, aquí está, es un poco el esquema, ¿no? de, de una torre muy alta, con antenas, y el aterramiento, ¿no? De los cables a través del cable con blindaje, ¿no? Obviamente, cabe también recalcar que en las torres se recomienda tener pozo a tierra o un sistema de aterramiento que desvíe la descarga eléctrica, ¿no? Ya, eso es muy importante. Si no tenemos un pozo a tierra o una varilla de aterramiento o un sistema de aterramiento, ya no va a servir de mucho usar cable blindado, ¿no? Vamos a poder quizás ligeramente quitarle la carga eléctrica del radio, pero normalmente de todas maneras esa carga no va a descargar completamente si es que no hay un pozo a tierra, ¿no? Entonces estas son las recomendaciones de cable Dixon 8041, también tenemos el 9067, cable categoría 6, ¿no? Y también están los modelos 3057 y 3067, son los cables CCA para exteriores, ¿sí? También Dixon cuenta con cables para exteriores, con chaqueta de exteriores y con hilo de aterramiento, pero en CCA, ¿no? Así que queremos ahorrar costos. Yo, bueno, sinceramente no recomiendo, sigo sin recomendar CCA para enlaces muy largos, pero para enlaces, pero sobre todo para CPEs, si es que ustedes quieren usar un cable con blindaje, con hilo de aterramiento para CPEs, que no les salga muy caro, que sea económico y que sea para tramos cortos, pueden utilizar el cable CCA de Dixon, que son los 3057 y 3067 en categoría 6, ¿no? ¿Ya? O podrían optar por ese modelo, si es que son tramos cortos, y no tendrían mucho problema. Entonces, ahí están las alternativas de cables que tienen Dixon para el tema de conexión de antenas de radio enlace. Finalmente, si ustedes, si el cable que utilizan no tiene borne de aterramiento, porque uno dice, pero ahí ya yo compré cable de categoría 6, recién me entero que ahí tengo que comprar el cable de aterramiento, o mi proveedor, mi tienda, mi distribuidor no trae cable con aterramiento, no tiene. ¿Cómo hago? Necesito comprar, necesito tener, pero quiero darle protección eléctrica a mis equipos. Pueden comprar este Surge Protector de Ubiquiti, es el ETH-SP. Lo que hace es dar un nivel de aterramiento al mismo cable UTP, ¿no? Lo ideal es tener dos de estos protectores, tanto en la parte al lado del radio, en la parte superior de la torre, como en la parte de abajo, antes del router o del switch. Lo que va a hacer es llevar los hilos de cobre o del cable UTP y aterrarlos, ¿no? A través de la torre. Esto se tornilla en la torre
Vamos a ver aquí un pequeño video que demuestra cómo se hace. Se entornilla en la torre, se hace un agujero, ¿no? Para que haga contacto con la torre y este accesorio viene con puertos RJ45 blindados. Ojo que debe usar patchcord, perdón, conectores blindados, ¿no? Y esto le va a dar aterramiento al cable de red, ¿no? Básicamente este protector es para poder proteger descargas eléctricas que pueden venir desde el cable, como si, aparte de tener el aterramiento desde el radio, desde el conector RJ45 de radio para descargar las cargas eléctricas del radio, el cable UTP también puede producir inducción eléctrica hacia el radio, a través de los mismos hilos, a través de los pares de conducción, de conductores, ¿no? También puede haber descargas a través del PoE. El PoE de repente puede sufrir un cortocircuito y producir una fuga de corriente hacia el radio y malograr, ¿no? Lo que va a hacer este THSP es anular esa descarga, ¿no? Anularla o desviarla hacia tierra, esa descarga que puede ir al radio y puede malograr, ¿no? Entonces, esa es una protección adicional que podemos darle al equipo a través de este accesorio. A ver, vamos a ver algunas consultas más ya antes de finalizar. Este webinar es un webinar breve, así que ya estamos por la parte final. Me dice, ¿el webinar será compartido? Sí, está grabándose y va a ser compartido próximamente en el canal de YouTube. La presentación también le va a llegar a todos los asistentes. A todos los que se han asistido al webinar les va a llegar la presentación, ¿no? Y soy de Ecuador, ¿cómo puedo ser proveedor de sus cables? Alex, escríbenos por inbox, Alex. Ya, escribe por inbox y podemos nosotros contactarte con algún distribuidor aquí, ¿no? En realidad aquí no hablamos de ventas ni la parte de temas comerciales, ¿no? Nosotros somos simplemente un centro de capacitación, así que, pero igual podemos hablar de por inbox. A través del Facebook, Alex, mándanos un mensaje y ahí podríamos ponerte en contacto con algún distribuidor aquí. Sí, me pregunta por el canal de YouTube. El canal de YouTube por el momento está desactivado, Williams. Se va a activar en los próximos días. Ya hemos tenido un problema técnico ahí que estamos solucionando. Pero lo vamos a volver a activar, estate atento. Probablemente lo vamos a anunciar en nuestra página de Facebook cuando ya esté activado, ¿ya? Cuando tengamos activado el canal, lo vamos a anunciar y ahí vas a poder ingresar a ver los videos que ya teníamos subidos. Listo, entonces, si no hay más consultas, ya saben que los productos Dixon tienen 20 años de garantía de instalación. Ojo, a ver, un poco les explico esto porque algunos me han consultado cómo es esto de 20 años de garantía. Lo que significa es que el producto instalado, o sea, los accesorios, cables, el cableado, si tú haces un cableado con productos Dixon, tanto con cables y accesorios, este cableado te puede durar 20 años. A eso se refiere, ¿no? Instalado, obviamente instalado correctamente, ¿no? Y con las medidas de seguridad y protección correctas. Este cableado puede durarte, puede durarte 20 años, ¿no? Es una garantía de duración del cableado que te brinda Dixon, obviamente usando las buenas prácticas de instalación de cableado que siempre se recomiendan, ¿no? Ok, señores, entonces, esto ha sido todo por hoy. Gracias a los que han estado atentos en el seminario. La próxima semana, bueno, esta semana tenemos un seminario ya adicional como para terminar el mes, que es de configuración. No se pierdan el día jueves. Voy a volver a estar con ustedes explicándoles la configuración de productos Microtik y vamos a hacer una configuración de túneles de DPI, ¿no? Ya les voy a hablar bastante del tema el día jueves, así que por favor estén atentos, en la página de Facebook, suscríbanse a este webinar de jueves y los voy a estar esperando el jueves por la tarde. Muchas gracias a todos por su presencia, su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias y hasta luego.